tal? ¿Cómo les va? El hombre de la fábrica de pobres y de mentiras ha llegado a su último día de gobierno. Ha hecho demasiado daño. No solamente él, sino quienes lo apañaron, han conseguido blindar todo el trabajo que realizó este hombre que hizo la transferencia más increíble de los pobres a los ricos, de la renta que los argentinos se merecen. Han sido increíbles estos 4 años. Nunca se vio un ataque más absurdo a la república, a la democracia, a la verdad, que la que protagonizó este hombre, que allí está en la pose de su última aparición, desopilante, patético, el jueves, dijo sus últimas mentiras. En realidad le faltaba todavía un video y concurrir a una misa en la que no osó ni persignarse. Allí está Mauricio Macri diciendo, ojalá hasta nunca. Porque un hombre que representa tan fuertemente el neoliberalismo, en todo lo depredador que tiene ese sistema de ideas, que roba a la gente, que transfiere recursos de los que menos tienen a los que más tienen, sería bueno que no vuelva nunca más neoliberalismo. Pero verá usted, como no aprendemos, así como nos ha pasado ya varias veces, ocurrirá que estos gobiernos que entran ahora, que empiezan mañana, van a recuperar a la clase media. Prontamente, agosto, septiembre, estaremos hablando, Dios quiera, aquí, de lo que el país ha cambiado. Por lo menos estaremos en los albores de algo que será muy positivo para muchísima gente, sobre todo en los sectores medios y los más vulnerables. Pero verá usted que de nuevo, quienes asciendan a la clase media, los que ahora se cayeron a pedazos en la indigencia y antes votaron a Mauricio Macri, una vez que estén satisfechas algunas necesidades, como de lo que en el presente tenemos, poco nos ocupamos, y mucho de las ausencias, volverá el inconformismo. Y sobre todo volverán estos diarios, volverán Clarín y Nación a trabajar contra el Estado, contra el trabajador, contra el salario. Lo hicieron así, lo hicieron siempre. Y nuevamente dentro de 10 o 15, pero aprovechemos estos años. Construyamos algo que les resulte cada vez más difícil destruir en la República Argentina. Se va Mauricio Macri, pero no se van Clarín y Nación, que desde mañana, no, desde ayer, desde hace un mes, 2 meses, desde las PASO, desde antes, siguieron mintiendo como toda la vida, estigmatizando, persiguiendo, enloqueciendo al país, envenenándolo. La plaza a la que nos vamos a referir del sábado es una plena demostración del ciudadano que construyeron, de lo que fabricaron en la cabeza de muchísima gente. Pero como decíamos, este hombre, fabricante de mentiras, se despidió el jueves con un discurso que no tiene ni pies ni cabeza. Circularon memes de Macri que estaba con un chaleco de fuerza mientras seguía repitiendo lo que ahora vamos a empezar a escuchar. Por ejemplo, que en el 2015 estábamos peor de lo que estamos ahora, en el 2019. Si usted no vio el discurso, si se privó de eso que es tan complicado cuando Macri empieza a mentir, vale la pena reiterárselo. Estoy convencido de que en muchos aspectos importantes estamos mejor que hace 4 años. Sé, por supuesto, que los resultados de nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo. Y lamento que no hayamos podido recuperarnos de la crisis que empezó hace 1 año y medio. Él pretende que estábamos peor en el 2015 y que eso impidió la recuperación total de su maravilloso gobierno de ahora. En cada uno de los temas vamos a mostrar 2 o 3 perlas, píldoras, que en algunos casos ustedes conocen de nuestras columnas. Por ejemplo esto, la Argentina hasta el 2015 duplicó, en el 2012, después mejoró todavía, su clase media en la última década, dicho por un informe del Banco Mundial. Punto. No hay nada más que discutir. Ahora comparémoslo con este título del final de Macri, 2015 versus 2019, y veamos qué es lo que ha sucedido en el 2015, la fábrica de pobres de Mauricio Macri. Ahí está, 18.300.000 pobres creados por Macri en su tercera parte. Más de 6, casi 7 millones tienen que ver con Macri. Una cosa increíble de los medios de comunicación es que esos 18.300.000 son la verdad, no los 16 millones que pretenden Clarín y algunos otros medios. ¿Sabe lo que hicieron para que fueran menos pobres? Son capaces de mentir cualquier cosa. Esta es una mentira que deja afuera a 2.300.000 personas de la estadística. Calcularon con el censo
el último, el del 2010, la población de Argentina, y 40,8% les da 16 millones. Somos 45 millones los que vivimos ahora en la Argentina. Apriete Google y ponga población de la Argentina en 2019. Ahí le va a decir que apriete un botón, aprieta el botón y le va a salir la población que tiene hoy día la Argentina. Pero claro, en 45 millones, lo que hay de pobres son 18.300.000 pobres, con los cuales tenemos que decir que Macri, restando de lo que había en el 2015, creó por su cuenta casi 7 millones de pobres. Pero vamos a dar una rotunda desmentida, si hace falta todavía, a lo dicho por Macri en su desopilante discurso del día jueves. En la película Tierra Arrasada hay un momento en el que Darío Grandinetti lee, Grandinetti tendría que ser Darío, como un grande de la escena, en este caso la voz en off lee lo que la Argentina decía, el gobierno de Macri, en el 2016, hablando del país. Contrariamente a lo que se pretende instalar, la situación económica que recibe el gobierno de Macri es muy diferente a lo que ellos denominan como pesada herencia. Queda claramente evidenciada en el folleto Argentina, Tierra de Oportunidades, que el propio equipo económico de Macri presenta en el Foro Mundial de Davos buscando atraer capitales para el país. Argentina tiene una economía robusta, instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Nuestro PBI es el tercero después de Brasil y México. El nivel de endeudamiento es muy bajo, 13% del PBI. La desocupación actual es del 6%. Tenemos la menor desigualdad social en toda la región y el mayor volumen de clase media. Según las Naciones Unidas, la sociedad argentina está primera en la región en el índice que mide salud, educación y nivel de vida, y en el puesto número 40 a nivel mundial. A la sociedad se le podía mentir. A los inversores externos, no. Ahora bien, ¿cómo se puede mentir así? No hay manera de hacerlo si no se tiene la protección de medios que no se están riendo de esto, sino que en el peor de los casos lo ocultan, lo dejan de lado, no lo comentan, no dicen cómo Macri se atreve a ser tan falaz ante la opinión pública y a través de una cadena nacional que también en sí misma era una mentira porque él dijo que nunca iba a tener cadena nacional. Pero sigamos, porque son muchas las cosas que dijo y las que hay que refutar. Él habla de Macri en su destino, ahora inmediato, como el buen opositor. Escuchémoslo. Y voy a demostrar desde la semana que viene que también se puede hacer oposición de una manera distinta, apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y proponiendo alternativas cuando no estemos de acuerdo, pero siempre pensando en qué es lo mejor para los argentinos. Macri fue un opositor atroz, mentiroso, por supuesto, como siempre, pero también muy dañino. Creció sobre Cromañón, 11 y el suicidio de Nisman, que él, con el patrocinio de Patricia Bullrich, convirtió en un asesinato. Todo eso fue aprovechado para llegar al lugar del que por suerte ahora se está yendo, al sitio al que increíblemente llegó en su vida. Hay una buena descripción de Macri como opositor de Daniel Greenbank, una figura muy conocida, que cuenta una pequeña anécdota valiosa para entender qué será Macri como opositor si le dan la oportunidad. Quizás una anécdota que lo cuento como la perversión más importante, que para mí me lo marcó muy fuertemente. Es una anécdota, pero para mí lo indica. Cuando pasó lo de Cromañón, sí, llego a casa, veo a los padres desesperados yendo de un hospital a otro, sí, morgue. Tenía una relación con Ibarra personal, no tenía ningún tipo de relación de funcionario, más que un afecto personal. Y obviamente cuando sos funcionario y te caen de golpe 200 muertos, la cantidad de heridos que había, todo eso,
le digo algo básico, que es, ¿por qué no subís a las redes quién está, qué porque vos veías a los padres llegando de una clínica a otra? Se lo comento a Aníbal Ibarra esto, y que lo de Cromañón, y de esto de una sociedad que ponía un aislante prevaleciendo a que no darse cuenta que eso, cuando se prendía fuego, iba a intoxicar a los que estaban dentro. La mayoría de los chicos murió por intoxicación o por incendio. Y me dice, bueno, vos iba a dar una conferencia, y me dice, ¿me acompañás? Y le decís esto sin ningún tipo de especulación política, se lo digo. Y estoy en la conferencia de prensa, repito esto, y salgo de la conferencia de teléfono de Mauricio Macri, con el cual yo tenía una relación, inclusive de cuando Independiente disputó ese campeonato donde yo participaba en Independiente, él estaba con Boca y llegamos hasta últimas instancias con Boca. Sos un boludo, este es un cadáver político, vos le estás tirando una soga. Digo, Mauricio, yo no voy a especular políticamente con 200 chicos que están muertos, yo vengo a ayudar. No había especulación. Bueno, esto a mí me pinta... porque ellos especularon políticamente con la muerte de Cromañón, hicieron campaña para llegar a la jefatura de gobierno. Pero a Macri no le importaba que Greenbank estuviera allí por una cuestión de altruismo. No, a Macri le importaba la ventaja que iba a sacar para conseguir acceder a ser jefe de gobierno. Era todo lo que tenía en la cabeza. Brevemente, algo que decía el propio Macri sobre Ibarra. Bueno, yo hubiese dicho la verdad, esto es un fracaso estrepitoso como jefe de gobierno. He dejado que suceda esto, el Cromañón tenía que haber estado cerrado el 23 de noviembre, con lo cual resuelvo la tragedia y después me voy a mi casa. O sea, eso es lo que hubiese dicho yo como actitud frente a esta situación. Ha sido todo tan absurdo en el discurso que queremos avanzar en algunos de los temas con rapidez, porque si no, no van a entrar todas las mentiras de las que nosotros seleccionamos. Habló de infraestructura, se anima a hablar de infraestructura. Ya está muy claro para todo el mundo que habló de 7.000 kilómetros de rutas, eran 400 y cosas por el estilo. Y después se va sabiendo que ni siquiera era eso. Se anima a hablar de infraestructura un hombre que por las elecciones precipitó la desgracia de Ezeiza, obligando a que con rapidez trataran de terminar obras que a él le servían para inaugurarlas, como inauguró todo lo que inauguró antes de las elecciones, y era toda una gran mentira porque nada estaba terminado. Escuchémoslo. Después de 4 años, dejamos 700 kilómetros de autopista terminados y otros 1.600 kilómetros en marcha, y más de 16.000 kilómetros de rutas nacionales pavimentadas y mejoradas. Y todo esto lo hicimos con transparencia, sin corrupción y precios más bajos para el Estado, empezando y terminando las obras. A todo esto, a cuando él dice que la infraestructura de la Argentina, el discurso del jueves estaba muy bien, Graciela Aleña, que la escuchó, integrante del sindicato en Vialidad, quiso dar esta respuesta. Cuando habla de los 700 kilómetros construidos de autopista, en realidad son 365 kilómetros. Cuando habla de los 16.000 kilómetros de pavimentación y repavimentación, solo fueron 7.900. Y de lo que no habla es que de lo que prometió, los 4.000 kilómetros de ruta segura, solo se construyeron 6 kilómetros. Así que es un mentiroso serial y se va como empezó, ni más ni menos que así. Efectivamente, un mentiroso serial. Pero habló también de los jubilados, tuvo el tupé y de la asignación universal por hijo. Y dijo esto. Más hoy, hay más de 4 millones de chicos que reciben la UH, un 10% más que hace 4 años, porque ampliamos y fuimos a buscar a los que no la recibían. Y hay casi 5 millones de niños cubiertos por asignaciones familiares, un 40% más que hace 4 años. Escuchemos a Roxana Mazzola, una de las personas que más entiende de este tema en la Argentina, refutar lo dicho por Macri. Los niveles de informalidad laboral también han aumentado, y en este contexto, medidas como la asignación universal por hijo o las jubilaciones han sido fuertemente deterioradas en términos de su poder adquisitivo. Por un lado, afectado por la reformula en el cálculo para su actualización, donde se están actualizando por debajo del proceso inflacionario. Por otro lado, porque
Se ha sumado una modalidad mucho más discrecional, que es a través de los bonus extras y por única vez, donde nadie termina de comprender bien cuál es el monto específico que le corresponde, cuando estos serán derechos. Habló también, porque se anima a todo, de la reparación histórica, aquello que fue posiblemente la más indignante de las estafas, y son muchas, las cometidas por Mauricio Macri, pero se subió al estribo de las necesidades de los jubilados, a los que todo el tiempo esquilmó en estos años, para hablar de la reparación histórica, cuando en realidad lo que le importaba era traer el dinero de su hermano, de sus amigos, cientos de millones de dólares que tenían afuera. No los trajeron, los dejaron afuera, pero aclararon, tenemos este dinero. Tenían que hacer esa reparación histórica, tenían que hacer ese blanqueo de capitales, porque si no se iba a saber de otra manera en años en los cuales esos capitales son conocidos en todo el mundo. La reparación histórica, otro de los temas del desopilante discurso del jueves. Entre los adultos mayores, alcanzamos el nivel de cobertura más alto de nuestra historia. Actualmente, más del 98% de los mayores de 65 años cuenta con alguna cobertura previsional. Además, gracias a la reparación histórica, más de 1 millón de jubilados finalmente está cobrando lo que le corresponde. 500.000 dejaron de cobrar la mínima. El doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, uno de los luchadores más importantes de estos 4 años, que me gustaría sea observado también como un hombre que mucho puede ayudar en este gobierno. Se van a cometer algunas injusticias y esto es inevitable. Dice sobre lo que significa el tema de la reparación histórica. En este caso es más cínico que de costumbre. Él sabe que a los que se acogieron a la reparación histórica les hizo una quita del 60% de lo que les correspondía cobrar y se comió todo el retroactivo. También sabe que con la trampa instrumentada por él, queriendo aplicar el RIPTE a los que tenían juicio, les hizo perder 2 años sin cobrar. Uno de los momentos más insólitos de la aparición de Macri el jueves es cuando negó la deuda. Muchos están hablando de la deuda, le han hecho creer a la gente que la deuda es tremenda, que la deuda es impagable. Vamos a elegir muy bien para refutarlo al propio Macri, pero antes escuchémoslo a él. Se ha hablado mucho en estos años sobre el crecimiento de la deuda pública y de cómo es un problema para el próximo gobierno. Quiero explicar las dos cosas. Por un lado, existe la sensación de que en 2015 el Estado argentino no tenía deudas. Esto no es cierto. En diciembre de 2015... Vamos a ver de qué manera refutamos a Macri. No, me parece que alguien interesante al que vamos a apelar se llama Duhovne, que fue su ministro, hablando de esa deuda que Macri dice les hicieron creer que la deuda era tremenda. No, dice él, de ninguna manera, el país no estaba... Bueno, que lo diga Duhovne. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno. Cuando Macri escribió, si es que él lo preparó, el discurso, nadie le dijo, no vayas a decir ese disparate, su propio ministro de Economía aclaró cómo habían sido las cosas. Sí, hiciera falta, todos sabemos, la brutalidad, la indignidad de la deuda contraída por Macri. Todos sabemos que hay deuda a 100 años, todos sabemos lo que hizo Caputo, uno de esos enormes inútiles, el jugador de la Champions League, diría Marcos Peña. Conocemos el daño, sabemos lo que le espera a la Argentina el año próximo, lo que hay que pagar, 45.000 millones de dólares. Sabemos que es el más importante problema que hay que atravesar. Sabemos que es una especie de neblina la que envuelve a toda la Argentina y que hay que ir en el día a día, avanzando como se avanza en la niebla, sabiendo que allá hay un banco muy difícil de superar y hay que llegar a eso. Bueno, habrá que llegar a ver cómo se soluciona la deuda. Pero miren ustedes lo que también dijo Macri.
respecto a estar fuera o dentro del mundo. Es muy interesante. Para eso necesitamos volver al mundo, necesitamos volver al mundo, ser parte de la cadena global de producción que existe hoy en el siglo XXI. Vamos a compartir con ustedes algunos de los títulos que este tema ha tenido en la Argentina y en el mundo. Brevemente, porque queremos avanzar sobre cada uno de los puntos para nosotros trascendentes sobre los que mintió una vez más, y quizás la última, por lo menos como presidente, Mauricio Macri. Los economistas elogiaban las tasas obtenidas en la emisión de bonos y preveían un dólar más bajo. Podemos tener otro título, porque también estaba la victoria enorme de la Argentina en la Organización de las Naciones Unidas. Allí ganó por 136 votos a 6. En los 6 estaban Estados Unidos, Israel, por supuesto, Canadá, Japón, Alemania, Inglaterra, si mal no recuerdo. 136 países. Y eso no es para nada estar fuera del mundo. Estaban de acuerdo con la Argentina, Kicillof lo celebraba de esta manera. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres. Muchas gracias. Esa era la Argentina respetada en el mundo por lo que estaba haciendo sobre la deuda. Podríamos mostrar otros éxitos, por ejemplo, sobre el tema Malvinas, hasta con el voto de Estados Unidos en contra que puso enloquecidos a los integrantes del gobierno de los Estados Unidos, o absteniéndose por lo menos. Macri tuvo el tupé de hablar de libertad de expresión. A él le parece que este es un momento excepcional, junto a Canalla Lombardi, que hoy tenía una despedida de los trabajadores de los medios de comunicación en el playón del Centro Cultural Kirchner, con una canción incluida, etcétera. Apoyado en ese Canalla, Macri se animó a todo en materia de libertad de expresión. Pero no tomemos a los 4.000 trabajadores que quedaron afuera. No tomemos la trampa brutal de la pauta publicitaria dada prácticamente toda a Clarín y algunos de los que podrían un poquito protestar y entonces para que se callen, incluido La Nación, se le daba. No vamos a recorrer ese camino. Vamos a ir a Mauricio Macri metiéndose con gente poderosa, con el dueño del Canal América, por ejemplo, con el señor Vila, al que extorsionó a nombre de Mañeto, por supuesto, un peón de Mañeto. Extorsionaba a nombre de Clarín. Ya se sabe, pero esto ha sido bastante oculto por los medios de comunicación, que Clarín, por supuesto, no va a decir nada, La Nación tampoco, pero los otros no se le animan. Ya se sabe a Mañeto. Entonces lo que dijo el dueño de un medio de comunicación de la República Argentina, que habla de la extorsión de un presidente a nombre de la amo propio que tiene Macri, que es el dueño del diario Clarín, no pasa absolutamente nada. Y los periodistas de ese canal, muchos, no todos por supuesto, se animan a hablar de libertad de expresión. Es muy curioso, y Cintia García, nuestra colega, que debe ser la debatidora más notable que hay en el país, bueno, dijo algunas cosas interesantes. Macri extorsionó periodistas, Macri extorsionó dueños de medios. Ojo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hoy no, pero si lo tenés que saber porque fue público y fue en este canal. Bueno, muy así bien. Que lo tenés que saber. Sume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, que sí que no. Finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, en este caso la mía, sino también es inmiscuirse en el Poder Judicial. Macri extorsionó periodistas
Y extorsionó dueños de medios. Bueno, pero saquémonos no la hipocresía de encima y empecemos de nuevo si querés. Claro, era una verdadera locura. El dueño del canal donde estaban estas personas, extorsionado por el presidente de la República y por Clarín. Mirá qué libertad de expresión que había. Pero no solamente Vila en América, también los dueños de este canal, por supuesto, que fueron presionados. Los querían obligar a poner el canal al servicio de Macri y a atacar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como les dijeron que no, los metieron presos. Cuando vinieron dos camaristas con relativa intención decente en la justicia para liberarlos, Macri llegó a decir que cuidado, eso no era lo que tenían acordado. Lo que tenían acordado es que iban a seguir presos. Esta es la libertad de expresión de la que puede hablar Macri. Eso en Argentina, sobre todo en lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. No, esto no es lo que habíamos acordado. A la liberación de Cristóbal López. Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Entonces, ¿por qué estoy acá? Porque era la figura que necesitaba Macri. Como dijo Mario Quintana, se lo dijo a Orri Terranova y a dos personas más que estarán de testigo próximamente. Le dijo, no nos conviene que pague, nos conviene reventarlo y exhibirlo en la Plaza de Mayo. Políticamente no nos conviene que Cristóbal pague. Porque de 30 maneras distintas intentamos pagar la deuda. Nunca se nos permitió. Porque el negocio no era que paguemos, el negocio era exhibirnos en la Plaza de Mayo. El empresario acá, amigo de los Kirchner, se robó 8.000 millones de pesos. Y después, además, 22 meses, porque algunos dicen 20, pero los 44 días que estuve afuera también estuve preso. No era lo que habían acordado con los jueces Mauricio Macri en su deseo de libertad de expresión. ¿Sabe cómo ha perseguido a este canal? El hostigamiento permanente que ha tenido. ¿Sabe cuánta plata le dio a Clarín y a los otros medios? A TN, que tiene mucho menos audiencia que C5N, gracias a ustedes, por supuesto, pero también a un grupo selecto de profesionales extraordinarios como los que ha conseguido reunir muy jóvenes C5N. Todo el dinero para ellos. Y la pauta, decenas, cientos de millones de pesos para los más poderosos. Esa no es la manera de asegurar la libertad de expresión, por supuesto que no. También hablo de justicia. Y aquí sí que la indignación uno sabe qué hacer con ella, se pasea, camina, la mastica, no sabe cómo expulsarla. Porque es muy indignante que un hombre pueda hablar de justicia, independiente, con todo lo que ha hecho. Eso, por ejemplo, que le mostrábamos recién, referido a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, o referido a Vila, al que, si no hubiera obedecido, vas a saber si también no lo mandaba preso, como hizo con los dueños del Grupo Indalo. Habla de justicia con este desparpajo. Estoy muy orgulloso también de las mejoras que hicimos en la justicia. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años. Con procesos más rápidos, más cercanos a los ciudadanos. Mire, le vamos a contar una pequeña historia. Rosansky es un juez al que Garabano echó porque Fariña se lo pidió. Rosansky es un juez que estaba en el lugar donde había que liberar a Fariña. Como él no quería, pusieron un juez, suegro del periodista que el otro día de La Nación denunció que había tráfico de influencias de Alberto Fernández en Bahía Blanca y que mereció la respuesta muy atinada en ese momento y dura de Alberto Fernández. Pusieron por 3 días al suegro de ese periodista, a este hombre funcional a los intereses de la justicia, para dejar en libertad a Fariña. Esto lo dice el ex juez Carlos Rosansky, echado de la justicia como Freiler y como tantos otros porque no le servía a los intereses del establishment. Nada, Amón. Por lo menos de mi parte yo conozco operaciones que él ha hecho, así que parece que hay que prestar atención. Es una persona con mucha influencia, es peligrosa para la democracia, es una persona con mucha influencia, es peligrosa para la democracia. Fue parte de las operaciones habituales que hay en el Poder Judicial, que van a seguir habiendo si no se cambian cosas. En el caso de Alconada Amón, él participó de la operación de excarcelación de Fariña. De hecho, su suegro fue uno de los jueces que lo excarcelaron, tuvo 3 días subrogando cuando yo estuve de viaje. La hija del juez, luego el presidente de la Nación, ella estaba 19 en un concurso, la puso primera y la mandó directamente el pliego al Senado. Estos son todos negocios que hacen desde operaciones. Este
Este es el periodista que por otra parte empezó con la historia de los 8.000 millones, falsa por donde se la mire, en cuanto a la deuda que se había contraído por los dueños de este canal y que terminó con ellos presos a través de los jueces y la presión y operación mediática que tuvieron que sobrellevar. Abogamos por una Navidad sin presos políticos. Queremos decir que si en esta Navidad siguen estando presos aquellos que lo están por lo que piensan, que no tienen sentencia definitiva, sentencia firme, etcétera, la República no habrá mejorado demasiado. Ya se consiguió, y aquí está la información, primer caso del país, el TOF de Santa Rosa excarceló a condenado con preventiva. Podemos poner el desarrollo de la información. El tribunal concedió hoy la primera excarcelación de un condenado con prisión preventiva en el país. Desde la reciente publicación en el Boletín Oficial de los nuevos artículos del Código Procesal Penal que limitan la aplicación de la prisión preventiva. El beneficio de libertad recayó en Joaquín L., un achense defendido por el conocido abogado porteño Miguel Ángel Pierri. Se trata de un antecedente jurisprudencial inédito en La Pampa. Ahora, aquellos que además están presos, prisioneros de este régimen de Macri y los medios mafiosos de comunicación, van a seguir presos la noche del 24 de diciembre. Me prometo no levantar la copa. Me saludaré de la manera que pueda, pero no tengo derecho en libertad a levantar la copa si siguen estando los presos políticos que la Argentina tiene hoy día, porque son presos políticos de verdad. Lo pusieron Mañeto con Clarín, Macri con su gobierno perverso y traicionero de la propia república y de la propia democracia. De Milagros Sala en adelante, no puedo dar los más de 20 nombres que hay. Es una barbaridad lo que está sucediendo y pedimos la aplicación de esto, que es un antecedente muy interesante seguramente para todos los abogados. Le pregunto a Leandro Gabriele, mi conductor, si tenemos tiempo, Leandro. La última mentira de Macri, ¿sobre cuál la quiere? Porque tengo las PASO, cuando él dice que todo lo malo que le pasó a la Argentina fue por las PASO. No, las PASO ocurrieron de tal manera por todo lo malo que hacia atrás tenía la Argentina. Escúchenlo hablar de las PASO. Por más que nosotros lo contengamos exitosamente durante todo el proceso electoral, si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Bueno, ese día, ese 12 de agosto, marca cuál es el perfil real de Macri. Un toquecito de Alexis Sepsic, compañero nuestro, gran periodista, que fue quien contó, con pruebas, que el 12 de agosto, cuando el país se desfondaba, Macri llamaba a Riquelme y a Beraldi para pedirles, por favor, que no hicieran que perdiese Boca, como lo perdió ayer en las elecciones en las que él, Angelici y toda la runfla sale finalmente del club. El 12 de agosto, apenas 24 horas después de que votáramos en las PASO, Mauricio Macri llamó a uno de los dos candidatos en realidad de la oposición que se presentan este domingo para citarlo a la casa, a la Quinta de Olivos, y le pidió que bajo ningún punto de vista se uniera a la oposición en Boca, que no podía darse el lujo de perder Boca. Y después de eso llamó a Riquelme y le dijo que hiciera lo que hiciera, lo hiciera dentro del oficialismo, que él le ofrecía el club, se lo ponía a disposición, pero que jugara para el oficialismo, que ya había perdido el país, que había perdido la provincia y que no podía perder Boca. Son 5 segundos inolvidables para mí, porque es el presidente de mi país. Así que me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Entonces le dije, verdaderamente tengo que reconocer que lo querés al club, para llamarme en el lugar que está, para llamarme por el club. Yo lo quiero un poquito más, le digo, pero se nota que vos lo querés. ¿Eso le dijiste? Sí. Sí, obvio. Vos no le dijiste nada del país, vos no estabas preocupado. O sea que el 12 de agosto, querido Julián Guarino, mientras ¿Qué tal, el país Víctor Hugo? se caía a pedazos, Sí. mientras el dólar volaba y ellos no hacían nada, como sabés, y denunció el propio Redrado, desde el Banco Central Macri estaba empeñado en, bueno, si pierdo la nación y pierdo provincia, por lo menos no quiero perder Boca. Parece mentira, ¿no? Pero esto era lo que pasaba, lo que pasó. Me encanta, me gusta muchísimo esto el título del editorial, Las mentiras del adiós. Me parece poético por un lado, me parece esperanzador si uno puede establecer un cambio a partir de eso, y al mismo tiempo me pregunto
si no hay una mentira detrás de ese adiós, porque hay muchas limitaciones que quedan en la economía y que van a ser desafiantes para todos nosotros, ¿no? Sí. Me queda mucho material, siempre uno prepara de más sobre la plaza y lo que sucedió, que también es una forma muy particular de mentir, pero mañana seguramente le vamos a dar continuidad. A mí me parece asombroso el episodio del 12 de agosto, cuando Alexis Epsic lo contó. Francamente costaba creer que esto pudiera ser así, están las pruebas, lo dice Riquelme, que ahora fue un colaborador importante para ganar las elecciones en Boca. Julián, muchas gracias. Gracias a vos, Víctor Hugo.